Buen día, el día de hoy vamos a ver el tema de definición, clasificación, aspectos fundamentales de la evaluación del lenguaje, por las alumnas María Fernanda, Fátima Valeria y Daniela Isabel. Lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, orales, escritos o gestuales. El lenguaje puede ser una herramienta muy eficaz para comunicar de forma clara y sensible cómo te sientes dentro de un marco que te permite establecer límites saludables, esclarecer el tipo de relación que buscas y terminar el vínculo si lo consideras necesario. Proceso de comprensión oral. Podemos definir la comprensión oral, también conocida como comprensión auditiva, como la capacidad de expresarnos en un lenguaje determinado, tanto de forma verbal como no verbal, e interpretar lo que dicen las otras personas en un discurso oral, la cual es un sistema que hace posible percibir el habla a través de la vista, mediante el uso simultáneo de la lectura labial y una serie limitada de complementos manuales. Proceso que se genera en la lectura. El proceso de la lectura es algo más complejo y engloba los siguientes elementos. Análisis visual. Identifica las letras, las codifica según su posición dentro de la palabra y las agrupa perceptivamente. Léxico visual. Identifica la secuencia de letras, palabras y gracias a él podemos reconocer las palabras vistas con anterioridad. Y conversión grafema-fonema. Segmentación de la palabra en letras o grupos de letras y traducción en sus correspondientes secuencias fonémicas. Permite el silabeo y la lectura de palabras desconocidas y pseudopalabras. Escritura. El proceso de escritura es el procedimiento o metodología que un individuo pone en marcha a la hora de producir un texto escrito, o sea, de escribir. Veamos los procesos de escritura. Está el léxico ortográfico, que almacena de formas ortográficas de las palabras familiares. El almacén de grafemas, que es la representación abstracta de cada una de las letras usadas en la lengua. Y la conversación fonema-grafema, es la transformación de los sonidos en formas ortográficas. Estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje y su función lingüística asociada. El área prefrontal tiene como función principal el inicio de la motivación para el lenguaje. El área de Broca tiene como función principal la programación motora del habla y de la escritura. El área motora primaria tiene como principal función el inicio de los movimientos bucofonatorios para pronunciar palabras y también el inicio de los movimientos manuales para la escritura. La circunvolución de Heschel y el área de Wernicke tienen como función principal el registro de las propiedades físicas de los sonidos del habla y la comprensión fonológica y semántica del lenguaje oral y escrito. La circunvolución supramarginal tiene como función principal la integración multimodal de la información sensorial, permitiendo la comprensión del lenguaje lectoescritor. La circunvolución angular tiene como función principal ser el centro de la lectura, la coordinación de las diversas informaciones sensoriales para producir los modelos visuales de letras y palabras y la conversión de los estímulos visuales en formas auditivas adecuadas. El fascículo arqueado tiene como función principal la conexión de las áreas Broca y Wernicke entre sí y la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. El tálamo tiene como función principal formar parte de la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje receptivo y expresivo, la coordinación de la actividad de las zonas corticales del habla, integrando las aferencias visuales y acústicas, y los núcleos geniculados que son responsables del procesamiento inicial de los sonidos lingüísticos. Los ganglios basales tienen como función principal la regulación de la fluidez del lenguaje oral y la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. El cerebelo tiene como función principal la coordinación de la fluidez de los movimientos de articulación del lenguaje oral y de la escritura, así como también la regulación entre la ejecución de movimientos precisos que intervienen en la articulación de los sonidos del lenguaje. Estructuras extracorticales implicadas en el lenguaje. El fascículo arqueado es un haz de fibras de sustancia blanca que conecta las áreas de Broca y Wernicke. El tálamo, a través de conexiones corticotálamo-corticales, se coordinan los diferentes aspectos del lenguaje,
De todos los núcleos que forman el tálamo, son el núcleo pulvinar y el núcleo geniculado los que tienen especial importancia en el lenguaje. El primero integra las aferencias visuales y acústicas, mientras que el segundo está implicado en el procesamiento inicial de los sonidos del lenguaje. En los ganglios basales, el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido participan en la coordinación de secuencias motoras del lenguaje, así como en el control inhibitorio de la programación motriz. El cerebelo es una estructura que, gracias a esta, es posible proporcionar el habla. El modelo clásico del lenguaje es el enfoque de la neuropsicología clásica, continúa siendo hoy en día seguido por muchos profesores. Este enfoque clasifica las afasias en forma de síndromes que relaciona directamente en la localización de la lesión neurológica. El procedimiento utilizado por este modelo consta de una primera evaluación de los síntomas que les lleva a clasificarlos dentro de un síndrome que le permite inferir dónde podría estar localizada la lesión cerebral subyacente. Este enfoque ha resultado de gran utilidad para crear mapas cerebrales en la relación del lenguaje y comprender mejor su base neuroanatómica. Además, ha permitido crear grupos anatomoclínicos de patologías. La sintomatología más frecuente que se presenta en los cuadros afásicos se recoge con la siguiente nomenclatura: total supresión del lenguaje, estereotipa automatismo, síndrome de desintegración fonética, apariencia bucofonatoria, dispiosodia, agramatismo y anomia. Alteraciones que propone el modelo cognitivo. El modelo cognitivo se basa en el procesamiento lingüístico normal para explicar los síntomas y trata de relacionar las alteraciones con componentes concretos del sistema de procesamiento lingüístico que pueden estar dañados. De esta manera, no agrupa los síntomas en síndromes, sino que los describe de forma independiente, por lo que cada sujeto afásico será único. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el objetivo principal de la rehabilitación será la recuperación de mecanismos dañados identificados en la valoración. Para finalizar, agradecemos su atención por ver el video. Muchas gracias.